En la clase pasada habíamos estado viendo los principios del funcionamiento del GPS. Decíamos, necesitamos un marco de referencia, necesitamos una referencia en el tiempo. Habíamos mencionado la existencia de los marcos de referencia ESI, ESEF. ESI era el que está fijo en el espacio, es un marco de referencia inercial. El ESEF, un marco que sigue a la Tierra. Había una definición en la orientación de esos ejes. Nos faltaba ver la definición del marco de referencia para el tiempo, pero antes de entrar en el marco de referencia asociado al tiempo, el marco de referencia temporal, está la transformación a coordenadas que son coordenadas amigables para el usuario. Estas son las coordenadas geodéticas de latitud y longitud, y altura. Y para hacer esa transformación entonces de cartesiana a coordenadas de latitud y longitud, se necesita definir cuál es la forma de la Tierra. Y eso significa que ponerse de acuerdo. ¿Cuál es el diámetro del eje mayor, del eje menor? Aquí en el dibujo, todos los ejes en el plano, perdón, en el plano ecuatorial son los ejes de tamaño A, y en la dirección del eje de rotación de la Tierra está el eje B, que es un poco más pequeño. El eje A son 6.378 kilómetros, el eje B son 3.356 kilómetros. Después está la velocidad angular de la Tierra, también es un parámetro importante. O sea, el día no son 24 horas exactas. Está la constante gravitacional multiplicada por la masa de la Tierra, que es también parte de la definición del estándar WGS84. Y está el factor de achatamiento de la Tierra. En este caso, el F se define como flattening o achatamiento, que uno podría decir es la razón entre el eje menor y el eje mayor. ¿Cierto? Si paso el A dividiendo, queda B dividido en A, y esa diferencia o razón, si se la restamos a 1, me daría el F. Yo tengo que pasar el B dividido en A hacia el lado derecho, y tendría el F. Otra manera de verlo es definiendo la excentricidad. La excentricidad es la diferencia con respecto a 1 en la fórmula de excentricidad. Entonces, aquí en el factor de excentricidad, si nosotros tuviésemos que A fuese igual a B, o B igual a A, aquí esto sería un 1, sería igual a 1, y por lo tanto el E sería igual a 0. O si tuviésemos aquí A en vez de B, si A y B fuesen iguales, se cancelarían y tendríamos que F es igual a 1 menos 1, y da 0. Entonces, son dos medidas o maneras de ver digamos, la misma característica, que está relacionada a la diferencia entre estos dos ejes. Por eso se llama flattening o excentricidad. Y esa es una parte, digamos, importante, porque después cuando se localiza una persona o un objeto sobre la Tierra, el, el instrumento reporta la distancia con respecto al centro de la Tierra, pero también reporta la diferencia con respecto al geoide. O sea, si aquí hay montañas y pueden haber valles que incluso pueden estar bajo el nivel del geoide de referencia, se reporta esa diferencia como un parámetro aparte. Eso lo habíamos visto en el mensaje GGA. Entonces es importante entender, digamos, cuál es el geoide de referencia, que les decía, es como esta este elipsoide promedio, que se va actualizando, y se va actualizando cada cierto tiempo, porque también en la medida que se van colocando nuevos satélites que pueden medir mejor las fuerzas gravitacionales y las distancias, a medida que se van haciendo levantamientos del terreno, estos mapas de elevación digital con satélites que están orbitando la Tierra. Entonces, y están manteniendo una cierta órbita elíptica y van midiendo con instrumentos cada vez más precisos cuáles son las alturas en cada punto. Y se van construyendo estos mapas de elevación. Si uno ve, por ejemplo, Google Maps, utiliza mapas que tienen una resolución vertical que son de 30 metros, en algunas partes han mejorado y han bajado a 15 metros, pero esa información cada vez más precisa permite reconstruir esta superficie y saber, digamos,
cuál es la masa, ¿no es cierto?, y el volumen de la Tierra, y de esa manera actualizar el geoide. Si la altura está mal calculada, no se puede calcular correctamente este parámetro. Con respecto al tiempo, existen dos maneras de medir el tiempo. Una es la manera sideral, que aparece aquí en el lado derecho. Entonces, aquí donde dice UT1, es el tiempo sideral o Universal Time, y ese es un estándar que es fijado por el International Earth Rotation and Reference System Service. Entonces, eso está medido con respecto a las estrellas, con respecto a la duración del día. Sería cuestión de tener un reloj y una persona que tiene que ver a qué hora sale el sol, y esperar hasta el día siguiente y anotar a qué hora salió el sol el día siguiente. Entonces, ese sería el tiempo sideral. Lo estoy explicando en términos simples, es un poco más complejo porque hay que considerar también otras estrellas, no es solamente el sol. De hecho, hay otros fenómenos que van afectando el día sideral. Uno de esos fenómenos es el movimiento polar, ¿ya? También se conoce como el Chandler Wobble, porque fue descubierto por Seth Carlo Chandler en 1891, y que tiene que ver con que el núcleo de la Tierra no es sólido y se mueve, y eso genera ciertas fluctuaciones que son mínimas, pero existen, y que no tienen que ver necesariamente con el movimiento de precesión del eje de la Tierra. El eje oscila como si fuese un trompo a medida que la Tierra va girando. Eso nosotros no lo sentimos, no lo vemos, pero va cambiando. Pero además de ese cambio, hay efectos que alteran la nutación libre de la Tierra por efecto de que el núcleo es fluídico. Y eso hace que puedan cambiar la medición de las horas que dura un día en fracciones de segundo. Y ese error, digamos, si uno no considera el efecto, se acumularía. Entonces la hora estaría siendo registrada incorrectamente por ese lado. Por otro lado, está el tiempo medido a partir de relojes que son atómicos. Ese tiempo se calcula usando 10 masers de hidrógeno y 49 que son relojes de cesio, con marca Hewlett-Packard, HP. Y se define el segundo atómico. Nosotros mencionamos la semana pasada, ¿cierto?, que el átomo de cesio tiene 9.000 millones y algo de vibraciones por segundo. Y eso es lo que mide el sistema. Entonces, uno dice, ¿pero por qué hay 49 relojes? Bueno, porque de esa manera se promedia el resultado de un número grande de relojes y se trata de cancelar al máximo posible los errores. Entonces, básicamente este input más el del tiempo sideral se juntan, por eso aquí hay una flecha, se juntan para calcular algo que se llama el tiempo UTC. Este es el tiempo atómico internacional, que lo registra el Buró Internacional de Pesos y Medidas. Es una organización distinta, y esas dos medidas de tiempo se combinan. Pero el tiempo atómico es un tiempo que no está consciente de las variaciones de años bisiestos que tenemos. Nosotros tenemos cada 4 años un 29 de febrero, y eso es por aspectos que están relacionados al periodo de rotación diario de la Tierra, ¿no?, que va sumando segundos y al cabo de 4 años acumulan el equivalente a un día. Entonces cada 4 años hay que sumar un día, pero no es un día exacto de 24 horas, es un día de una cierta cantidad de horas. Entonces hay una diferencia entre el tiempo que uno va registrando, el tiempo atómico, y el tiempo sideral, que tiene que ser corregida, y por eso se añaden estos llamados leap seconds, o segundos que serían como de salto o de adelanto del reloj. Y esa diferencia es, entre el UTC y el UT1 es aproximadamente de 0.9 segundos, lo que hay que corregir. Eso es para que después el usuario, todo esto que estoy contando, el usuario final no lo sabe. O sea, uno consulta el aparato GPS y el aparato entrega una hora que está, digamos, en unidades de horas, minutos, segundos, que es lo que todo el mundo entiende, pero el usuario no sabe que por detrás hay todo un proceso de ajustar correctamente y de actualizar ese número que uno ve, que uno lee en el aparato. Entonces, esa combinación de tiempos que termina acá en el UTC, que es administrado por el Observatorio Naval de los Estados Unidos, el US Navy Observatory,
es la información que usa el sistema GPS para hacer sus cálculos. Entonces, el 6 de enero de 1980, cuando se define el estándar, el GPS, el tiempo del GPS y el tiempo UTC coincidían. Pero, como hay una diferencia que tiene un error acumulativo, ese error acumulativo tiene esta fórmula de corrección que está acá. Entonces, desde el 6 de enero de 1980 hasta el día de hoy, hay que sumar los leap seconds que se van detectando, y ese número da, entre comillas, la hora UTC, Universal Time Coordinate, con un error de más o menos un microsegundo. Eso es lo que el sistema puede hacer. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque ese error de un microsegundo después tienen que pensar que afecta el cálculo de la distancia. Si nosotros propagamos la velocidad de la luz un microsegundo más, o algo a la velocidad de la luz, una onda, ¿no es cierto?, con un microsegundo más o menos de error, eso va a generar una distancia de error. Ahora podemos entonces pasar a las ecuaciones que se necesitan resolver para ubicar al usuario, al que tiene el receptor del sistema GPS. Entonces, las técnicas son básicamente técnicas de triangulación. Triangulación, cuando hablamos de triangulación, exactamente nos estamos refiriendo a la medición de los tres ángulos de un triángulo. Cuando hablamos de trilateración, estamos hablando de la medición de los lados del triángulo. Podemos combinar estas dos técnicas para resolver, digamos, la posición, ya sea conociendo los tres lados, o usando la ley de coseno, o los tres ángulos usando la ley de seno. También podemos usar una combinación de ambas leyes. Cuando uno combina, ¿cierto?, estas dos cosas, a veces esa combinación recibe el nombre de traversing, aunque también hay textos que solamente hablan de triangulación, cuando en realidad están midiendo lados y deberían decir que están haciendo trilateración. Pero uno podría perfectamente del contexto entender qué es lo que están haciendo. Ahora vayamos a las ecuaciones de triangulación. En primer lugar, consideremos un casquete o segmento esférico. Tenemos aquí, voy a tratar de dibujar la Tierra. Entonces tenemos tres ejes cartesianos. Tendríamos el plano ecuatorial contenido en el plano X, y aquí arriba estaría el polo norte, el eje Z. Y entonces nosotros tenemos coordenadas que definen en qué meridiano estamos. Entonces esa sería la longitud. Entonces podemos definir una coordenada de longitud phi, y en qué coordenada estamos de latitud. Entonces aquí tendríamos un ángulo que sería lambda. Ese ángulo sería lambda. Y con esa información, entonces, podemos referir otro punto adicional y otro punto adicional. Y se forma un triángulo. Voy a cambiar de color para que se entienda un poco mejor. Entonces, en nuestro triángulo esférico, tiene tres vértices: el vértice A, B y C. Tendríamos A, B, C. Cada uno de esos vértices se puede unir con el centro de la Tierra. Entonces, los lados de este triángulo esférico son C, A y B. El A minúscula es opuesto al vértice A mayúscula. El lado B minúscula es opuesto al vértice B mayúscula. Y en cada uno de los vértices hay un ángulo alfa, beta, gamma. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la posición de C? Eso es lo que queremos responder. Si estamos midiendo los ángulos alfa y beta. O sea, estamos midiendo este ángulo alfa, este ángulo beta. Y nosotros también conocemos la distancia C. Entonces, esto es como lo que hacíamos en estereoscopía con las cámaras. Nos paramos en algún punto de la Tierra, podemos poner una cuerda, nosotros creemos que es una línea recta, pero en realidad es una curva. Si es una distancia muy corta, uno podría decir prácticamente una línea recta, pero en realidad es un arco sobre la superficie, en este caso del modelo simplificado, como si fuese una esfera. ¿Sí? Entonces, conocemos C, conocemos la ubicación de estos dos puntos, y después tenemos que usar
un transportador para medir el ángulo beta, ¿no es cierto? Y apuntar, esto es como tener una mira, ¿no es cierto? Y estamos mirando este punto C. Después caminamos una cierta cantidad de pasos, y después tenemos que cambiar el ángulo de esta mira y mirar de nuevo dónde está C, y tenemos un ángulo alfa. Y nosotros sabemos cuántos pasos dimos a lo largo de C, por lo tanto sabemos esa distancia. Podemos medir alfa y beta y podríamos saber a qué distancia está el punto C. De hecho, esa es la técnica que usan los submarinos para encontrar otros submarinos sin usar un sonar. Entonces solamente están escuchando y miran en qué dirección ve, pero no quieren ser descubiertos. Miran en de qué dirección viene el sonido, pues avanzan un poco y después vuelven a mirar de qué dirección viene el sonido, y con eso lo tratan de ubicar. También cuando están buscando, por ejemplo, las famosas cajas negras de los aviones, también utilizan estas técnicas. Puede haber un barco que está registrando la intensidad de una señal y la dirección desde donde procede. Entonces, el C, ¿cómo lo medimos? Es el radio de la Tierra, que lo conocemos. Entonces, este R deberíamos tenerlo como un dato. Y tenemos que medir el ángulo que hay entre B y A. Si B y A son dos puntos que ya están ubicados, si por ejemplo estamos aquí en una ciudad A y caminamos o avanzamos hasta una ciudad B, y esas dos ya están georreferenciadas, entonces podríamos decir que conocemos el ángulo. Entonces, si vemos esto como un triángulo, tenemos A, B, y conocemos este ángulo. Este lado tiene lado R. Por el momento llamemos ese ángulo el ángulo entre A y B. Entonces, el ángulo entre A y B es algo que podemos obtener del producto punto de estos dos vectores. Si son vectores, A y B son vectores, entonces el producto punto es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que hay entre ambos. Ahora, estamos suponiendo que esto es esférico. En realidad se puede generalizar para el caso del elipsoidal. Aquí habría que poner la altitud de la ciudad B y la altitud de la ciudad A, pero supongamos que, para simplificar la explicación, ambas están a la misma altitud, son R, el radio de la Tierra. Entonces tendríamos que el ángulo entre A y B lo podemos calcular como el arco coseno de A punto B dividido por las magnitudes. En este caso, aproximadamente, y aquí pongo aproximadamente porque en realidad no podemos asumir siempre que A y B están a la misma altitud o a la misma distancia con respecto al centro de la Tierra, pero para hacer, como les decía, la explicación sencilla, pongamos que es R, entonces vamos a tener A producto punto B dividido por R cuadrado, y hay que calcular el arco coseno de eso. Y A y B, ¿qué coordenadas tienen? Bueno, eso es fácil de calcular, porque aquí tenemos las coordenadas de longitud y latitud. Podemos pasar de coordenadas esféricas a cartesianas. Entonces podemos proyectar el radio por coseno de lambda, eso generaría la proyección sobre el plano XY, y después, a su vez, ese número proyectarlo por coseno de phi sobre el eje X. Entonces tendríamos coseno de lambda, coseno de phi para el punto A, multiplicado por el radio, eso nos daría la componente X del vector A. Entonces tenemos X sub A, después multiplicamos por seno de phi, coseno de lambda, esto nos daría la componente XB, etcétera, y seno de lambda por el radio nos daría la componente Y de A, y después tendríamos la componente Z de A, que sería seno de lambda por R. Por eso el R está fuera. Y lo mismo para el B, hay que hacer eso. Entonces, en realidad, si tenemos ubicadas la latitud y longitud de una ciudad y la latitud y la longitud de otra ciudad, tenemos estos números, estos son conocidos, podemos calcular las coordenadas cartesianas. Después, con esas coordenadas cartesianas las metemos aquí en esta fórmula, calculamos el arco coseno, tenemos el ángulo entre los dos, con el ángulo entre los dos multiplicamos por el radio de la Tierra y sabemos C. Entonces, hasta ahí tenemos C, tenemos los dos ángulos alfa y beta, y lo que queremos resolver es a qué distancia o dónde se encuentra C. Y aquí es donde necesitamos recurrir a las leyes de coseno o seno, pero en su versión esférica. Son muy parecidas, ¿cierto? En el caso plano, si recuerdan, uno tenía seno, la ley de seno, ¿cierto? Seno de alfa es al lado A, como seno de beta es al lado
B, etcétera. Estoy la ley de cosenos que dice coseno de gamma es igual a A cuadrado más B cuadrado menos A por B por el coseno de el ángulo entre... A ver, aquí me equivoqué. O sea, perdón, aquí está mal, este coseno de gamma. Y aquí tenía que poner C cuadrado. Eso. Entonces, utilizando esas versiones, pero en el formato esférico, tendríamos aquí el coseno de gamma, se modifica a esta forma, que es coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta, por coseno de c. Fíjense que aparece coseno de la distancia. Parece raro, pero efectivamente cuando uno verifica la ley de cosenos en el formato esférico aparecen estas formas. Entonces, esas son las relaciones que se cumplen en el caso esférico. Para la ley de cosenos, estas son las relaciones que se cumplen. En el caso plano, nosotros teníamos A, ¿no es cierto? Y aquí teníamos B, pero en el caso esférico hay que poner seno de B o seno de A. Suena raro porque A tiene unidades de distancia, no una angular, no una dimensión angular, adimensional. Pero esta es la ley de seno en el caso de la geometría esférica. Entonces, combinando estas relaciones, nosotros podemos calcular el coseno de A y C, y eso nos va a dar coseno de B dividido en R, y eso va a ser igual a punto C dividido por R cuadrado. Lo mismo coseno entre B y C, resulta esta relación, B.C, y coseno de C con C es como decir coseno de cero, ¿no? Estoy comparando un vector consigo mismo, el ángulo entre esos dos vectores es cero, y aquí el ángulo entre B y C, si yo dibujo acá, por ejemplo, B y C, el arco que une estos dos en el dibujo anterior es A minúscula, y el lado es R. Entonces, estamos diciendo aquí básicamente que esto es como calcular A dividido en R, coseno de A dividido en R. Entonces, están estas tres relaciones, y estas tres relaciones nos dan un conjunto de tres ecuaciones, porque el A lo tenemos, nosotros lo que queremos resolver es cuál es la coordenada XC, YC y ZC. O sea, ¿cuánto vale eso? Eso es lo que estamos tratando de encontrar. Entonces, los valores de A estaban en este vector. Todo esto lo tenemos. Entonces, nos va a quedar el producto punto si esto se llama XA, X, YA, ZA. Entonces, al hacer el producto punto nos va a quedar XA por XC más YA por YC más ZA por ZC. ¿Igual a qué cosa? Igual a este número, que es B dividido en R. El R lo tenemos, y el coseno de B dividido en R, ¿de dónde sacamos el B? El B lo sacamos de acá. ¿Por qué razón? Porque el beta lo conocemos, el alfa lo conocemos, podemos resolver el gamma, porque es un triángulo, también lo tenemos. Entonces, el alfa de nuevo, ya dije, lo tenemos, el gamma lo tenemos. Entonces, tendría que tomar todos los elementos que están acá. Bueno, este de acá, pasarlo para el otro lado, ¿cierto? Lo paso sumando, después divido toda la expresión por estos dos, y después a toda la expresión que me aparece le calculo el arco coseno, y de ahí sale B. Entonces, por eso necesitamos la ley de coseno. En esta fórmula de acá, por ejemplo, necesito el A. El A lo puedo sacar de esta fórmula. Entonces, si tomo esta fórmula, ya tenemos el B, lo calculamos por la ley de coseno. Entonces, tendría que seno de A es igual a seno de alfa por seno de B dividido por seno de beta, y tengo que calcularle el arco coseno a todo eso. Por lo tanto, el A
lo puedo recuperar, ¿cierto? A partir de acá. Entonces, estos dos lados de la ecuación ya los tengo. Entonces, este punto también lo tengo. Y aquí este XA lo podría poner, YA, Z los podría poner como unos coeficientes. Yo podría decir, aquí tengo un peso 1 por la incógnita, más un peso 2 por la otra incógnita, más un peso 3 por la otra incógnita, igual a este número. Supongamos que este número se llama D1. Después tenemos aquí en esta segunda ecuación un equivalente. Podría tener peso W4 por X más W5 por Y más W6 por Z igual a D2. Este número de acá es D2. Y finalmente tenemos una tercera ecuación que dice X cuadrado, más, porque aquí estamos multiplicando C por C, ¿no es cierto? Y cuadrado más Z cuadrado tiene que ser igual a 1. Entonces tenemos un sistema de 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Y eso lo podríamos resolver para encontrar X y Z. Entonces, esa es una manera de encontrar la posición, dado dos puntos conocidos, midiendo los ángulos. Esa es la medición importante. Y uno de los lados, tenemos que saber C. Pero como les decía, para saber C, en realidad, C no es algo que tengamos que medir directamente, porque lo podemos inferir por las ecuaciones. Entonces, C es el radio por el ángulo entre A y B. Entonces, en realidad nuestros ingredientes iniciales son la posición A, la posición B, o las coordenadas de posición B, y esos dos ángulos. Por eso es una solución de triangulación o de medición de ángulos. Ahora podemos hacer el proceso de trilateración. Entonces, nuevamente, tenemos dos puntos que son conocidos. Alguien tiene que haber identificado, digamos, esas coordenadas de latitud y longitud. Y tenemos que medir, en este caso, estas distancias, A y B. ¿Cómo podríamos medir esas distancias? Podríamos usar un láser, por ejemplo, y medir la distancia, y tendríamos un reflector o algo. Entonces estamos midiendo la distancia a ese punto. Y nuevamente la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las coordenadas XC, YC y ZC? ¿Cuánto vale eso? Entonces, nuevamente, en este caso, la solución es un poco más sencilla. Tenemos que resolver este sistema de ecuaciones, coseno del ángulo entre A y C, satisface esta relación, coseno de B dividido en R, lo mismo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué es más sencilla? Porque B y A las estamos midiendo directamente, o sea, hay un instrumento que nos da estas dos distancias. Y estos dos datos ya los teníamos. Por lo tanto, no necesitamos recurrir a toda la fórmula de la ley de cosenos esférica o la ley de senos para poder resolver esto. Por lo tanto, la trilateración es un poco más sencilla que la triangulación. Ahora, el sistema de ecuaciones que hay que resolver al final es el mismo. Vamos a terminar igual con un sistema que tiene estas ecuaciones. La diferencia está en cómo se obtuvieron, en realidad en cómo se obtuvieron el D1 y el D2. Esa es la única diferencia entre la trilateración y la triangulación. Entonces la pregunta, o sea, ¿para qué nos sirve esto? Por ejemplo, si tenemos dos puntos, B y C, ¿cierto? Y queremos dirigirnos hacia C desde B, la pregunta es, ¿en qué rumbo fijamos el avión o el barco? ¿Cierto? Entonces, nosotros conocemos un punto de referencia A, que puede ser la ubicación del polo norte. En coordenadas de latitud sería igual a 90 grados. Y el phi de longitud da lo mismo. Puede ser cualquier número entre 0 y 2pi, o 360. ¿Por qué razón? Porque hay partes que se cancelan, ¿cierto? Al calcular las coordenadas cartesianas, ¿cierto? Y aparecen senos de lambda. Cada vez que aparece un seno de lambda tenemos un 1, pero cada vez que aparece un coseno de lambda, coseno de 90 es 0. Entonces da lo mismo por qué número esté multiplicado. Podemos elegir este punto de acá, es válido para cualquier
longitud, para cualquier número de longitud. Entonces, aquí podemos calcular este dato C. C es el radio de la Tierra multiplicado por el ángulo. Entonces, si yo dibujo esto visto de lado, tengo un punto C, tengo el polo norte que está en A, estoy buscando este segmento de arco que se llama C. Esto vale R, esto vale R, y ya dijimos que este de acá está a una latitud 90 grados, entonces tenemos 90 grados, y el punto C está, o sea, perdón, aquí no es el punto C, el punto B. El punto B, entre el punto B y el punto A está este arco C. El punto B tiene un arco acá que está a una latitud lambda B. ¿Cierto? Por lo tanto, este ángulo de acá es 90 menos lambda B. Entonces, 90 menos lambda B, asumiendo que lambda B está escrito en grados, ¿cierto? Dividido por 180 por pi, me da todo esto el ángulo. Este ángulo que podría llamarlo teta de A entre B. El ángulo teta A, B. Por el radio me hace. Lo mismo para este otro arco, para el arco B, entonces 90 menos lambda C, por lo tanto tengo este valor, y me falta el arco A. Este arco A va a ser arco coseno del producto punto entre B y C. Entonces, en este caso, yo sé que quiero llegar a la ciudad que está en la ubicación C. Alguien me da la latitud de C, ¿cierto? Tengo lambda C y la longitud de C. Por lo tanto, estos datos los tengo. Aquí la pregunta que nos estamos haciendo es ¿qué ángulo con respecto a alguna dirección? Normalmente las brújulas miden con respecto al norte, ¿cierto? ¿Qué ángulo esférico tendría que utilizar? Aquí tendría un ángulo beta. Esa es mi pregunta. ¿Cuánto vale este ángulo beta para llegar a C después de avanzar lo suficiente, ¿cierto? A lo largo de este segmento A minúsculo? Entonces, bueno, tenemos el A que lo podemos calcular como el producto punto, les decía, dividido por el radio, arco coseno de eso, y esto dividido por R. Entonces, usando nuevamente la ley de seno, tenemos que seno de gamma que está acá, va a ser igual a seno de alfa partido por seno de A multiplicado por seno de C. Entonces, lo mismo podemos hacer para despejar seno de beta. Seno de beta va a ser este que está acá, es seno de B, este de acá, multiplicado por seno de alfa dividido en seno de A. Entonces, si queremos medir el ángulo beta, tenemos que hacer arco coseno de seno de B. B ya lo tenemos, o sea, este número lo tenemos. El A lo tenemos, aquí está el A, y nos falta alfa. Nos falta alfa. Pero alfa es fácil de calcular, ¿cierto? Alfa es la longitud de C menos la longitud de B. Si vemos la Tierra desde el polo norte, tenemos aquí un meridiano, supongamos que este es el eje X, el eje Y, el eje Z sale de la pantalla. Este ángulo es el ángulo phi de B, aquí está el punto B, y un poco más allá está el punto C, que tiene otro ángulo que es el phi de C. Por lo tanto, este ángulo entre los dos, que es lo que llamamos el alfa, es el phi de C menos el phi de B. Entonces, este número también lo tenemos. Por lo tanto, podemos despejar el rumbo. Entonces, el rumbo va a ser beta más 90 grados si es que medimos esto con respecto a lo horizontal, o depende de cómo lo midamos, si es que hay que sumar o no esos 90 grados. O sea, uno podría decir el rumbo con respecto a un paralelo sería este ángulo de acá, que podemos ponerle beta prima, ¿cierto? Entonces, beta prima va a ser el beta
menos 90 grados. O dicho de otra manera, beta es igual a beta prima más 90 grados. Entonces, todo depende de cómo midamos el rumbo, pero tenemos los ingredientes para calcular ese rumbo. Entonces, las ecuaciones, las llamadas ecuaciones de localización o navegación, hay algunos textos que hablan de ecuaciones de navegación para el caso del GPS, más que ecuaciones de navegación, digo yo, son ecuaciones de localización. Uno usa el resultado para navegar, obviamente, pero ya sea en un avión, en un buque, en un barco, pero finalmente son ecuaciones de localización. Entonces, ¿en qué se basa aquí el sistema? Tal vez puedo hacer un dibujo simple primero para motivar acá la idea. Profesor, le Sí, puedo hacer una pregunta antes sí, sí. sobre la triangulación, que Ujú. no me quedó algo claro de la ecuación que escribió, como el sistema de ecuaciones que dejó al final. Este sistema, No, en la triangulación, ajá, ahí. el que está aquí en este cuadrado, Claro, que los pesos W1, W2 y W3 corresponderían a AX o a XA, XY, perdón, y A y ZA, ¿cierto? sí, son números. O sea, si tú vas Pero, acá, X, A, Y, A y Z son números que uno calcula a partir de phi y de lambda. y en ese caso, eso sería igual a D1, y D1 sería igual a coseno de B partido en R por R cuadrado, o sería igual a solamente a B. Eh, Aquí, déjame borrar, hay mucho. A ver si me perdió dónde está, pues, en el puntero. Cuando nosotros eh, decimos calculemos coseno del ángulo eh, entre A y C, eh, nosotros sabemos que el producto punto de A y C es igual a qué cosa? Al módulo de A, o magnitud de A, módulo o magnitud de C, por el coseno de estos dos. Por lo tanto, por un lado, podemos decir que coseno del ángulo entre A y C, si hacemos este supuesto que aproxima la magnitud de C del vector C a R y la magnitud del vector A también a R, entonces nos quedaría esta relación. A.C dividido en R cuadrado. Ahora, por otro lado, tenemos esta relación. Coseno de B dividido en R. Entonces, eh, si nosotros vamos al gráfico, tenemos esta pantalla, coseno de B dividido en R. Como otra forma. ¿Por qué podemos decir coseno de B dividido en R? Porque si tú ves esta fórmula de acá, C dividido en R es igual también al ángulo entre A y B. O sea, cuando tú dices tengo un círculo y esto vale S y esto vale teta y esto vale R, dice S es igual a R por teta, ¿cierto? Por lo tanto, también puedes decir que teta es igual a S dividido en R. Entonces, cuando decimos que tenemos que calcular coseno de teta, perdón, ¿dónde se me perdió el punto? Cuando tenemos que calcular coseno de teta, esto también es lo mismo que calcular coseno, es lo mismo que calcular coseno de S dividido en R. Entonces, esta fórmula de acá corresponde a aplicar el concepto de el arco dividido por el radio es el ángulo. Pero también ya vimos que por esta otra razón es igual a un producto punto. No sé si eso aclara un poco más
de dónde salen estas relaciones. Al final, nuestro sistema de ecuaciones se forma con estas relaciones. Saber el hecho de que el coseno del ángulo entre dos vectores lo podemos ya sea expresar como el coseno del arco, la longitud de arco, dividido por el radio. Este ángulo θ es S dividido en R. Entonces, cuando hacemos coseno de θ, estamos haciendo coseno de S dividido en R. O el hecho de que si este es un vector que lo llamo B1 y este es un vector que lo llamo B2, ¿cierto? El producto punto de B1 con B2 es igual a la magnitud de B1, la magnitud de B2, por el coseno del ángulo que hay entre los dos, que es coseno de θ. Por lo tanto, de esta fórmula sacamos que coseno de θ es igual a B1, B2 punto dividido por las magnitudes. En este caso, estamos diciendo que son magnitudes todas iguales a R. Por lo tanto, tenemos que coseno de θ es esto, o coseno de θ es esto. Por lo tanto, este lado es igual a este lado. Eso es lo que nos permite construir esta fórmula. No sé si ahí se entiende un poco más. Sí, gracias. Entonces, aquí para motivar el caso tridimensional, partamos primero con un caso esférico, o sea, perdón, un caso plano, antes de pasar al caso esférico. Si nosotros tenemos un punto que conocemos en el plano, supongamos que tiene coordenadas x, a, y, a, y conocemos la ubicación de otro punto en el plano, supongamos que se llama xb, yb. Entonces, si a mí me dicen, tú estás a una distancia RA del punto A, este es el punto A, este es el punto B, esa información no me permite ubicarme absolutamente, solamente me permitiría saber que estoy en algún lugar de un círculo de radio A, alrededor del punto A. Están diciendo estás a la distancia RA. O sea, este dato es conocido, el RA. Por otro lado, me podrían decir que estoy a una distancia RB de B. Y eso tampoco me permite ubicarme, ¿cierto? Esa información por sí sola solamente me permite ubicarme con respecto al punto B. Y si me están diciendo estás a una distancia RB de B, entonces, bueno, lo único que sé es que estoy encima de un círculo, pero no sé en qué parte de ese círculo. Ahora, si a mí me dijesen, estás a distancia RA de A y a RB de B, y además me dicen dónde están ubicados, o sea, si me dan como ingredientes esta información, XB, YB, y me dan RA y me dan RB, y me dan todos estos datos, yo podría saber mejor dónde estoy. Y la respuesta es, o estoy aquí, o estoy aquí. Ya no estoy en cualquier parte, sino que estoy en la intersección de esos dos círculos. Tendría que plantear un sistema de dos ecuaciones. Tendría que decir X, A. Mi posición es desconocida, ¿no? No sé dónde estoy. Solamente voy a decir que estoy en un lugar X, Y. Entonces, lo que yo sé es que mi posición menos X, o sea, esta es la ecuación de, estoy en uno de estos círculos, ¿cierto? Entonces, la ecuación del círculo azul con respecto al punto A es XA menos X al cuadrado más IA menos Y al cuadrado, y eso tiene que ser igual a RA. Entonces, este dato lo tengo, no sé cuánto vale X, no sé cuánto vale Y, me están diciendo el radio, así que eso lo tengo. Aquí tengo dos incógnitas, no puedo despejar, ¿cierto? O sea, hay muchos números que satisfacen esta relación, que son todos los números que pertenecen al círculo azul o al círculo A. Si ahora me dan otra ecuación, me están diciendo, mira, sabes que además hay un faro que está ubicado en XB y sabemos que está a esa distancia del faro B, y esto entonces es igual a RB cuadrado. Entonces tengo dos incógnitas y dos ecuaciones. Y al parecer se podría resolver el problema, digo al parecer porque en realidad la intersección de dos ecuaciones cuadráticas tiene dos soluciones. ¿Por qué razón? Porque cuando uno saca raíz, ¿no es cierto?, de algo, sale más los valores positivos o negativos, y eso hace que
exista la posibilidad de tener dos soluciones con dos pares de ecuaciones. Por lo tanto, para eliminar esa tercera incógnita, o sea, aquí hay una tercera incógnita que está implícita en este par de ecuaciones, que es el signo. Aquí nos van a salir, si tratamos de resolver esto y despejar este sistema de dos ecuaciones, nos van a salir soluciones que tienen una raíz, y ahí las raíces pueden tener signo positivo o negativo. Hay dos posibilidades, o es positivo o es negativo, por lo tanto hay dos posibles lugares. Entonces tenemos una tercera incógnita que es un signo. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, necesitamos en realidad un tercer faro, que nos den un tercer punto, y con ese tercer punto podríamos hacer un tercer círculo. Supongamos que nos dicen, tu radio es RC con respecto al tercer faro, entonces hacemos un tercer círculo, y ya sé que descarto ese punto, porque no puedo, si me están diciendo que RC vale tanto, no puedo hacer el círculo más grande, tiene que ser el que está ahí. Y por lo tanto, resuelvo mis dos incógnitas más una de signo con tres ecuaciones. Necesito en el caso plano, necesito tres faros. En el caso esférico, el problema es exactamente el mismo. En el caso esférico, aquí está el satélite, y el satélite genera una esfera virtual, ¿no es cierto?, alrededor, que dice, tú estás a una distancia R1. Aquí está el receptor. El receptor está parado encima de la Tierra, está a una distancia R desde este satélite. Entonces, cuando me dan esa información y me dicen dónde está ese satélite, por eso yo en una lámina anterior decía, tenemos que medir la ubicación de ese satélite si queremos resolver la posición. Entonces, hay un sistema en la Tierra que está monitoreando dónde anda cada uno de estos satélites, que son nuestros faros. Es el mismo ejemplo que les acabo de hacer plano, que tiene faros fijos. Ahora tenemos un problema de faros móviles. Los faros se están moviendo. Y en cada momento nos están diciendo a qué distancia estamos de cada uno de estos satélites. Por lo tanto, conocemos en principio este R. Pero sabiendo solamente ese R y la posición de un satélite, no podemos resolver nuestra ubicación porque estaríamos en cualquier lugar de una esfera alrededor del satélite. Ahora, si tenemos dos satélites e intersectamos dos esferas, si yo tengo una esfera y la intersecto con otra esfera, la intersección de las dos esferas me va a dar una circunferencia. La intersección de dos círculos me da 2 puntos, la intersección de dos esferas me da una circunferencia, lo cual significa que todavía tengo muchas soluciones porque puedo estar en cualquier parte de esta intersección de esferas, en torno a un círculo. O sea, si yo intersecto además este círculo con una tercera esfera, la intersección de una circunferencia con una esfera me da 2 puntos. Entonces, nos vamos acercando a la solución, ya estamos descartando una serie de puntos, pero la intersección de un círculo con una esfera me da 2 puntos, necesito una cuarta esfera para botar uno de estos puntos. Entonces tengo que hacer la intersección con una cuarta esfera. Por eso en el caso del GPS, para poder resolver la ubicación, yo necesito en todo momento tener al menos 4 satélites visibles. Si por alguna razón hay una obstrucción, ya sea estoy entrando a un túnel y me llega la señal de 2 satélites, pero me faltan otros 2, no puedo resolver el problema. El aparato puede estar funcionando y puede estar diciéndome que observa la señal de 2 satélites, pero hay otros 2 que no se ven. Voy a borrar todo esto. Aquí. Entonces nuestras ecuaciones son relativamente sencillas, porque estamos planteando la ecuación de una esfera. En el caso del plano nosotros teníamos x, p menos x. Aquí el p lo estoy usando para decir la posición del satélite al cuadrado más la posición del satélite menos y al cuadrado. Aquí tengo que agregar un tercer parámetro porque ahora estoy en el caso esférico, no en el caso plano. Tendría z, la posición de z menos z al cuadrado igual al radio al cuadrado. Y esto yo lo puedo escribir, el lado izquierdo de esta ecuación en el fondo es la distancia entre la ubicación del satélite y la ubicación del usuario al cuadrado. Entonces es una distancia euclidiana al cuadrado entre dos puntos, la del satélite y la del usuario. Aquí el usuario lo estamos llamando U, así que cambiemos esa posición por U. Y esto es igual a el radio al cuadrado, que como vector también puedo calcular la norma del vector R al cuadrado. Puedo eliminar los cuadrados. Al final lo que estoy resolviendo es esta ecuación. Si saco raíz al lado izquierdo y al lado derecho, estoy resolviendo esta ecuación. Y esta ecuación se repite 3 veces más, porque necesito otros 3 satélites. Entonces, cada uno de estos S, que son las posiciones de los satélites, o de lo que se llama el vehículo espacial, Space Vehicle,
las que son conocidas, porque hay alguien que está registrando dónde anda cada uno de estos satélites. Tengo la posición del satélite 2, y por eso necesito coordenadas cartesianas que están referidas con respecto al ESEF, y el ESEF a su vez con respecto al ESI. Necesito esas coordenadas cartesianas para cada uno de los satélites. Entonces tengo el S. Mi incógnita es la del usuario, X, Y, Z del usuario. Eso es lo que estoy tratando de encontrar. Y los radios los estoy midiendo. O sea, tengo los radios medidos para el satélite 2, el 3, el 4. Y esos los mido midiendo el tiempo de propagación de la señal, lo que hablábamos en la clase pasada. Si este dispositivo emite una señal a las 12:00 y veo que aquí la señal se recibe un minuto después, entonces yo sé que esta señal estuvo viajando durante un minuto, y si sé a qué velocidad viaja la luz, entonces multiplico el tiempo por velocidad de propagación, y eso me da la distancia. Entonces, tenemos cómo obtener todas estas cosas, pero aquí estamos juntando lo que mencionaba que necesitamos. Necesitamos un marco de referencia para definir las posiciones, necesitamos un marco de tiempo para definir estas horas. Estas horas las necesitamos a su vez para después poder calcular distancia igual a c por t. Entonces, para calcular esto necesitamos eso. Y necesitamos a alguien que esté mirando los satélites y nos diga dónde están. Esos son todos los ingredientes que necesitamos para plantear el sistema de ecuaciones. Cada parte tiene obviamente su dificultad, como ya hablábamos. La medición del tiempo, por muy precisa que sea, está sujeta a retardos de propagación. Por lo tanto, nosotros tenemos un error más o menos de distancia, producto de que tenemos un error, ¿cierto? Nosotros estamos midiendo distancia igual a c por t, pero el tiempo está medido con un error. Entonces nosotros en realidad tenemos c por t, que es la distancia real, más c por t, que es un delta de distancia. Entonces tenemos más o menos un delta de distancia. Entonces imagínense lo que ocurre con los deltas de distancia. Voy a tratar de dibujar acá donde hay un poquito más espacio. Entonces, si nosotros estuviésemos en el caso plano, y yo digo que estoy en un círculo, pero en realidad no sé si estoy en ese círculo o estoy un poquito más allá. De repente estoy un poquito más lejos. Aquí tengo un delta de distancia. Un delta D. Y por otro lado tengo otro círculo que se intersecta con el anterior. Pero nuevamente hay un error en la distancia, ¿no es cierto? Y de repente estoy un poquito antes o un poquito después, ¿no? El punto es que hay una intersección común, ¿no es cierto?, entre este círculo, ¿no es cierto?, que tiene una zona, y el otro círculo que tiene otra zona. Entonces, esta intersección común, voy a tratar de dibujarlo de nuevo, al final siempre queda alargada. Y tengo acá los círculos que se intersectan, me queda esa zona de intersección, una especie de ojo. Entonces, mi error de posicionamiento en un sentido, en el sentido, supongamos, x1, es distinto al sentido x2. En una dirección tengo más error de posicionamiento que en la otra. Ahora, si tuviese un tercer faro, esto ya no es un ojo, sino que va a ser la intersección de otro círculo que tiene también dos posibles radios, ¿cierto? Hay una gaussiana en realidad aquí, de posibles radios, pero hay una zona que se forma, entonces la intersección de los círculos se transforma en una especie de polígono que va a tener ciertos lados. Y ese es el lugar. Ahora, nosotros podríamos calcular cuál es el círculo más pequeño que contiene ese polígono y decir, en algún lugar de ese círculo estamos, y de esa manera se mide lo que se conoce como el CP, Circular Error Probable, la probabilidad de que con un sigma uno esté metido dentro de este círculo que cierra la intersección que se genera de estos círculos de radio variable. Entonces, en el caso esférico es lo mismo, aparecen esferas que se intersectan, que tienen distintos radios, y además del caso del error circular plano, aparece el concepto del Spherical Error Probable,
y los fabricantes de equipos GPS entregan en el datasheet cuál es el CEP. El CEP separado de la medición de error X1, porque yo puedo decir, bueno, mi error en X1 es 5 centímetros, pero de repente en X2, si es que pongo el ojo así, es 1 metro. Entonces, si yo quisiera hacer publicidad engañosa, diría, el error de mi aparato es 5 centímetros, pero en realidad no estoy entregando todos los datos. Entonces, en otra dirección, el error es mucho mayor. Por lo tanto, si el fabricante es más serio, no solamente entregaría estos datos por separado, sino que además entregaría una estimación de cuál es esta esfera que contiene la medición. Hoy en día típicamente esa esfera es como de 1 metro, entre 1 y 2 metros, para los aparatos que son comunes, y después hay otros aparatos que tienen técnicas de corrección que pueden bajar ese error a decímetros. Pero eso es para explicar un poco de dónde viene el error que tienen los GPS y por qué no puede llegar a ser absolutamente cero. Hay un problema del retardo de propagación. Entonces, volviendo aquí Profe, ¿sí? por si acaso, la ISO ya son las 12:40, eso, la ISO. Muy bien, gracias. Termino con esto y vemos las preguntas de la tarea. Entonces, aquí está la señal que sale del satélite. Sale una onda, podemos imaginar una onda que es perfecta, y en el caso perfecto, el receptor la recibe un tiempo después. Pero en realidad, el instante en que se recibe la señal es el tiempo en el cual se emitió la señal. Eso se incluye en el mensaje. O sea, yo digo, en este momento estoy mandándote una señal y anoto la hora. Y después hay un retardo entre que eso se ejecuta, ¿cierto? Y realmente llega a la señal. Entonces aparece la señal más un retardo, y entonces está después el tiempo en el cual el receptor registra y dice, ok, ya vi tu señal, estoy leyendo que tu mensaje contiene la hora a la cual me lo mandaste, y veo que hay un retardo también en la recepción por errores, digamos, que sea de retardos de propagación atmosférico o de propagación en el transmisor. La cosa es que los errores combinados entre el de recepción y el de envío del satélite generan un delta de tiempo. O sea, hay un delta de tiempo entre la recepción y el envío que genera la distancia r, pero aquí en realidad, si bien esta es la distancia real, lo que nosotros estamos midiendo no es Trec y Tsat, estamos midiendo T recepción más un error en la recepción, y a eso le estamos restando un tiempo de envío más un error en la ejecución del envío. Por lo tanto, en realidad lo que nosotros medimos no es R, es una distancia que típicamente se denota con ρ y se llama pseudo rango o pseudo distancia, pero no es la distancia exacta. Entonces, si nosotros reagrupamos los términos de la fórmula, aquí aparece C por T rec menos T sat, que es la distancia real, más un C por la diferencia de errores que nos da el error. Por lo tanto, el error total. Por lo tanto, nuestras ecuaciones, en el caso esférico, son el pseudorango más la distancia real, más un delta, lo que decíamos, esto es como un delta de distancia, pero ese delta de distancia es la velocidad de propagación por el delta t. Si uno quisiera complicar más el problema, uno podría poner también c más errores en medir la distancia, la velocidad de propagación, si es que hubiesen fenómenos atmosféricos que alteran la presencia de nubes, por ejemplo, ligeramente esa velocidad de propagación. Pero por ahora estamos asumiendo que esa velocidad de propagación casi no se ve afectada. Lo que más afecta son temas de errores en la electrónica y errores atmosféricos que se pueden finalmente incluir dentro del tiempo de recepción. Por lo tanto, tenemos C más un delta de recepción. ¿Por qué pongo delta de recepción y no pongo el delta de transmisión? Porque el delta de transmisión igual se puede corregir por software. O sea, uno podría hacer pruebas con el satélite para ver que cuando uno le dice envía el mensaje, la ejecución ocurre X microsegundos después. Y ese número puede ser un número conocido, que después se incorpora y se resta. Pero finalmente hay una parte que es el de recepción, que depende de fenómenos estocásticos que no se puede anticipar, ni no es determinístico, y por lo tanto finalmente igual nos queda este término en la ecuación. Entonces tenemos 4 ecuaciones al menos que tienen la distancia entre la posición de cada satélite. O sea, esta ecuación se repite por 4 con i igual a 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos 4 pseudodistancias, 4 posiciones para cada satélite, y todas comparadas con respecto a la posición del usuario.
Y ese es el sistema de ecuaciones que finalmente los receptores GPS están resolviendo. ¿Cómo lo hacen? Típicamente usando técnicas de mínimos cuadrados, porque aquí hay un problema de un sistema de ecuaciones que es no lineal. Entonces, si tuviésemos ecuaciones lineales, sería cuestión de formular un problema de tipo A por X igual a B, y X es igual a la inversa, ¿no es cierto?, por B, y se acabó el problema. Pero en realidad lo que hay que hacer es un problema de mínimos cuadrados, en el cual uno puede linealizar en torno a un punto el sistema de ecuaciones y resolver algo que localmente se ve como un problema lineal, pero iterar hasta lograr, digamos, el mejor ajuste entre la posición estimada y el dato que se está recibiendo. O sea, si nosotros tenemos un sistema de ecuaciones en el cual estamos diciendo que queremos encontrar X menos nuestra incógnita, esta es la X del satélite menos nuestra incógnita X, ya, supongamos que tuviésemos una ecuación de este estilo, igual a una distancia conocida, una manera, aquí obviamente podemos despejar algebraicamente y decir, bueno, X es igual a XS menos D. Esa es mi posición. Pero aquí esto es un vector, entonces, y está en norma. Entonces nosotros lo que podemos hacer es formular un problema en el cual XS menos X en norma menos D es igual a 0. Y plantear esto como un problema de minimización. Minimizar el X que minimiza esta función de costo. Entonces, podríamos empezar a jugar y poner valores, ¿cierto?, hasta que le achuntemos y encontremos uno que justamente hace que esta diferencia sea tal que toda la expresión se minimiza y llega a 0. Pero en realidad lo que uno hace, si esta es nuestra función de costo, que la podemos llamar función b de x, uno toma la derivada de la función de costo e igual a 0 y después trata de despejar. Estamos buscando, si asumimos que es una función cuadrática, que de hecho lo es, porque es una función de distancia, podemos incluso elevar todo esto al cuadrado y transformarla realmente en una cuadrática, no cambia. Entonces, estamos buscando un punto en el cual la pendiente es igual a 0. Y el procedimiento se puede hacer iterativo de la siguiente manera. O sea, tenemos nuestro problema de minimización, queremos encontrar incrementos delta x, delta u y delta z que desde una cierta posición nos mueven a la posición óptima. Aquí la posición óptima está representada por este x sombrero, eso es lo que queremos encontrar, que minimizan esta función de costo. Entonces, el x es la posición del usuario, y queremos encontrar entonces el x sombrero, que de acá, es la posición del usuario inicial. Queremos encontrar el x sombrero que hace que el error con respecto a cada satélite se minimice. Entonces, tenemos una función de pseudo rango estimado, y por eso acá aparece con un sombrero, que es poniendo nuestro valor adivinado, porque no sabemos, dentro de la función de distancia. Entonces, nuestra función de pseudo rango, ¿ya?, que es una función cuadrática, todo esto, toda esta raíz, es una función de los valores que estamos probando dentro de la función. Por lo tanto, podemos decir que todo esto es nuestra función f de x, sombrero, y sombrero, u sombrero. También está el parámetro b, que es el del retardo, es un cuarto parámetro. Y podemos linealizar esta función f, ¿no? Estoy haciendo una serie de Taylor. Digamos, la función f, recordando series de Taylor, es en torno a un punto cercano, es f de x sombrero más la derivada de f a de x por delta x, la distancia de ese punto. Y aquí en realidad lo que queremos minimizar es la diferencia entre el pseudo rango adivinado, que es el que tienen los sombreros, con el pseudo rango real. Estamos comparando pseudo rangos reales con los adivinados. Y entonces tenemos esta función linealizada. La linealizamos acá. Y el proceso es, bueno, cuando estamos calculando derivada de f a dx, estamos derivando con respecto a dx la raíz de x menos x sombrero, aquí debería poner x sombrero, al cuadrado más y sombrero al cuadrado más bla bla bla.
tenemos que derivar esta raíz con respecto a x sombrero. Bueno, queda una expresión relativamente larga, pero no es difícil. Y hay que repetir esto con respecto a x sombrero, a y sombrero, a z sombrero o a zu. Esa es la variable que finalmente está recibiendo el valor de prueba, ¿no es cierto? X sombrero, y sombrero o z sombrero. Entonces, cuando uno deriva, uno se da cuenta que la expresión es esta. Parece un poco inofensiva, pero cuando tenemos derivada de raíz de x con respecto a x, esto es igual a un medio x a la menos un medio, lo que sería 1 partido por raíz de x. Entonces, al hacer esas derivadas, nos queda, o sea, si estuviésemos derivando, por ejemplo, con respecto a alfa raíz de alfa cuadrado, entonces nos va a quedar un medio 2 alfa, que es la derivada de lo que está dentro, y la derivada de la raíz nos queda aquí alfa cuadrado. Pero el alfa cuadrado en realidad es una cosa más larga, tiene x menos x sombrero al cuadrado, más y menos y sombrero al cuadrado, etc. Por eso es que aquí en el denominador está esa letra d, pero que esa letra d en el fondo es la distancia, por eso tiene una letra d, es la distancia entre el satélite y el usuario. Entonces, básicamente las derivadas de la función de distancia o de pseudo-rango, pseudo-distancia con respecto a cada una de las variables, está entregando la diferencia de posición en x, diferencia de posición en y, diferencia de posición en z, sobre d. Geométricamente eso tiene una interpretación. Matemáticamente es la sensibilidad que tiene la función de pseudo-rango con respecto a moverme en x, a moverme en y o a moverme en z. Pero si uno grafica la posición del satélite, estamos como en una especie de caja. El usuario está en la esquina opuesta, yo estoy midiendo la distancia de al satélite. Aquí está el satélite y aquí está el usuario. Y los lados de esta caja son x satélite menos x usuario. El z, perdón, es z satélite menos z usuario. El y sería este de acá, sería y satélite menos y usuario. Entonces, cuando yo calculo y este lado sobre la diagonal, se forma un triángulo con la diagonal de este paralelepípedo con uno de los lados, ¿cierto? Si yo tomo ese triángulo que acabo de formar, tengo el lado que es y menos satélite menos y usuario, y tengo la diagonal d, entonces el coseno de este ángulo, supongamos que ese ángulo se llama alfa, el coseno de alfa es igual a y satélite menos y usuario dividido por d. Entonces, estos números que están acá se llaman también cosenos directores, porque esas razones son el coseno y la expresión coseno director o coseno de dirección, que es el otro nombre, viene del hecho de que básicamente cada una de estas expresiones está diciendo en qué proporción está el satélite mirado desde el usuario hacia algún lugar. O sea, aquí tengo que moverme tantas unidades por unidad de distancia en esa dirección, tantas unidades en esta dirección por unidad de distancia, por magnitud de distancia, y tantas unidades en la dirección z por cada unidad de distancia hacia el satélite. Entonces, estos tres números son los números que se llaman cosenos directos. El punto es que al hacer la linealización, ¿no? Estos df a dx, aquí están los cosenos directores. Está el coseno m, el coseno n y el coseno... perdón, el L, el M y el N. Esos son los tres cosenos directores. Y entonces formulamos un sistema de ecuaciones que tiene L, ¿no es cierto? La primera ecuación linealizada es el L por delta X, el M por delta Y, el N por delta Z. 1 por delta B. Ahí no hay ningún coseno. Este delta B proviene del error de tiempo, así que no hay una interpretación geométrica. Pero este es nuestro sistema de ecuaciones. De 4 ecuaciones, donde cada una tiene un juego de cosenos directores o cosenos de dirección con respecto a la ubicación del satélite. Por lo tanto, este sistema de ecuaciones es lineal y nosotros podemos resolver los delta X. Nosotros podemos invertir esta matriz, multiplicarla por las diferencias en los pseudorangos, entre el pseudorango real y el pseudorango que se está estimando con un cierto valor X sombrero, porque estamos probando valores,
y despejar el delta x. Entonces, delta x queda la inversa de h por el delta rho. Entonces, el proceso de cálculo es básicamente iterar en estos tres pasos. Primero, inicializamos el algoritmo con una información de x sombrero, o sea, el lugar que nosotros queremos estar parados con el dispositivo. Decimos, ya creemos que estamos en esta coordenada. Ponemos esa coordenada y nos va a dar una serie de pseudorangos a los satélites que no coinciden con los pseudorangos medidos. Hay un error de pseudorangos, ese error está acá. Después calculamos los cosenos directores, invertimos la matriz que se arma con los cosenos directores y nos aparece un delta x. Entonces, la nueva iteración tiene que utilizar nuestro x anterior, el que creíamos que era, más una corrección que es este delta x que acabamos de calcular. Y esto se va iterando y se puede demostrar que converge, porque básicamente este elemento que está acá es algo que está conformado con nabla o el jacobiano de la función de costo, que es la función de distancia. Entonces, básicamente el algoritmo lo que está implementando es una corrección del método de máximo descenso o máximo gradiente. Los que han hecho optimización saben que la dirección del gradiente de la función apunta siempre hacia donde está la pendiente, y si vamos tomando movimientos, lo que puede ocurrir es que después empiece a oscilar en torno al punto local. Y aquí el algoritmo que estoy mostrando es la versión más sencilla de minimización de la función de costo de error, utilizando este método recursivo que se puede implementar después con un paso que requiere de linealización y de la inversión de un sistema de ecuaciones, que es un problema de álgebra lineal básico. No estamos incorporando acá técnicas o recetas para poder hacer que la convergencia sea mejor y no oscile, pero lo que me interesa es que tengan una idea de qué es lo que está haciendo cada aparato GPS, hasta el celular, cuando está resolviendo la ubicación. Por eso necesitan una cierta cantidad de satélites visibles, no pueden entregar la información de manera instantánea, la actualización se va actualizando típicamente a 10 Hz, pero no es porque el satélite esté midiendo solamente 10 veces por segundo, sino que tiene que recolectar varias mediciones, promediarlas. Eso lo tiene que hacer para cada uno de los satélites visibles. Los sistemas que son mejores resuelven este mismo problema, pero en vez de utilizar 4 ecuaciones como está acá, utilizan más. Y ahí hay que calcular no la inversa, sino la pseudoinversa. O sea, aquí aparece h, la pseudoinversa izquierda, y eso logra, digamos, mejorar un poquito la solución. Bueno, después podemos ver cuál es el residuo que queda. O sea, finalmente, ¿a qué convergemos? Nunca vamos a converger a un error absolutamente cero, ni siquiera en el caso teórico. Ese error va a estar dado por la magnitud del último parámetro, que es el que está multiplicando a este de acá, al delta B. Ese de ahí es el que molesta, en el fondo. Lamentablemente uno no se puede deshacer de ese. No hay una manera como de anticiparlo y anularlo. Entonces, bueno, primero uno puede demostrar que efectivamente es un mínimo. Si uno calcula la segunda derivada, aparece... Aquí está la resolución hecha por el método de minimización directamente, y uno puede ver que la ecuación a la cual se llega es, esto es la pseudoinversa, en el caso general, izquierda, de la matriz H, multiplicada por delta rho, y esto es el delta X. Entonces estamos aquí minimizando una función de costo que es este b al cuadrado, la distancia al cuadrado. Entonces, si son dos vectores, la norma al cuadrado de los vectores la podemos escribir como el vector traspuesto por sí mismo, que es toda esta cosa de acá. Después tenemos que derivar con respecto al delta X. Toda esta expresión la derivamos con respecto a este y a este, y nos queda esta ecuación. Y después despejamos el delta X, porque estamos igualando esto a 0, así que este término de acá pasa para el lado derecho. Aquí entonces aparece h transpuesta por h a la menos 1, cuando nos deshacemos de eso. Y finalmente, digamos, terminamos en esta expresión, que es lo mismo que teníamos por el otro método de la linealización. Este es el método formal que demuestra que efectivamente uno está convergiendo a un óptimo. Uno puede después calcular, si es que uno asume que en cada iteración estas mediciones ρ tienen ruido, entonces uno en realidad lo que tiene que calcular es, de aquí es cuestión de recordar propiedades de estadística y probabilidades, el valor esperado de esa función. Cuando uno calcula las cosas usando el valor esperado, es parecido, ¿no es cierto? Es como resolver asumiendo que los valores son estáticos, pero así que uno hace las derivadas igual, pero después uno toma el valor esperado del resultado final.
Cuando uno calcula el valor esperado del resultado final, es el valor esperado de h transpuesta por h a la menos 1 por el delta rho. Uno puede decir, bueno, estas matrices de alguna manera son determinísticas, porque dependen de la posición del satélite. No son exactamente así, ahí hay un poquito una simplificación, porque las matrices en sí mismas dependen de la ubicación de los satélites, y hay todo como un problema del huevo o la gallina, porque los satélites tampoco los puedo ubicar en forma absolutamente exacta, a menos de que yo conozca mi posición exacta. Pero la fuente de error principal está metida acá en el delta rho, que es el que contiene el delta b, este número delta b que está asociado al delta tiempo, ¿cierto? Al delta t por la velocidad de propagación. Entonces, finalmente, si nosotros en promedio tenemos errores de propagación que se cancelan, o sea, que son gaussianos de media cero, de positivos, errores negativos, supongamos que estamos graficando el delta t en medición de tiempo, donde a veces el tiempo tiene segundos de más, a veces de menos. Entonces, si esos errores se contrarrestan, podemos afirmar que en el largo plazo, al promediar resultados, nuestro método de estimación de posición además no tiene sesgo. Entonces, esto también, ¿por qué lo comento? Porque si uno quisiera hacer una medición del movimiento de placas tectónicas, que se mueven muy poco cada año, uno podría estar con un GPS literalmente clavado en una parte sobre, digamos, la corteza terrestre, midiendo y promediando datos por meses, y ese error va a converger a valores que son muy, muy pequeños, del orden de milímetros. O sea, un GPS normal que estaba siendo usado por pocos segundos, promediando pocos datos, va a tener error de varios centímetros hasta metros, como les comentaba, 1 o 2 metros. Pero si uno promedia, cuando digo promedia, es porque estamos calculando el valor esperado, ¿no es cierto? Cuando tenemos el valor esperado de x, es igual a la sumatoria de x por la probabilidad de x, si es que es una variable discreta, ¿no es cierto? Entonces, digamos que, ahora si todos los números son equiprobables, uno diría, bueno, esta es la sumatoria de xy dividido por n, ¿no es cierto? Porque si todos son equiprobables, entonces la probabilidad, la distribución uniforme va a ser 1 partido por el número total de valores que tenemos, eso sale para afuera de la sumatoria. Entonces, en el fondo, cuando calculamos el valor esperado del error, nos da 0 si es que recolectamos suficientes datos en el tiempo. ¿Ya? Lo dejamos hasta aquí. La próxima clase, digamos, terminamos con algunos desafíos técnicos o limitaciones de dónde están los topes para lograr un error más bajo en las mediciones, pero esto completa la parte conceptual de cómo es que efectivamente el sistema funciona y qué es lo que está haciendo para poder resolver la ubicación del usuario o del dispositivo.